Hermanos, nos servirá de base para el desarrollo del mensaje de esta mañana el pasaje de Mateo capítulo 9, del 9 al 13, y también la otra parte, como aparece en el Evangelio de Lucas, capítulo 5, del 27 al 32. El mensaje de esta mañana, y continuando con la serie sobre la vida de Jesús, lo hemos titulado Jesús versus legalismo. Oremos. Padre, gracias por la oportunidad de ocupar este lugar para traer tu palabra nuevamente. En tus manos nos estamos poniendo y confiamos en el poder de tu Espíritu Santo para que Él nos capacite, Señor, y que tu palabra poderosa pueda llegar a la vida de tu pueblo de manera muy especial. Si en esta hora hay alguna persona que has traído a este lugar y que aún no te conoce, Señor, que sea la oportunidad para que pueda escuchar, entender y creer. Nos ponemos en tus manos y te lo pedimos en el nombre de Jesucristo. Amén. Bueno, indiscutiblemente que el legalismo es un enemigo. Y hago esta declaración no solo basado en lo que las Escrituras dicen acerca del legalismo, sino que también por experiencia propia he comprobado la capacidad del legalismo para asfixiar el espíritu. Debido a que el legalismo es un asesino sutil, silencioso, nosotros necesitamos entender a nuestro enemigo antes de confrontarlo. Saber qué es, cómo aparece y por qué es malo. Por eso sería bueno que nos hagamos algunas preguntas. En primer lugar, ¿qué es el legalismo? ¿A qué nos referimos cuando mencionamos esta palabra? Bueno, el legalismo es el establecimiento de estándares, de normas establecidas por las personas con el propósito de celebrar el logro humano con el disfraz de agradar a Dios. El legalismo, podemos decir, que se basa en las listas. A los legalistas les encantan las listas. Si uno guarda lo que ellos tienen escrito en sus listas, serán bienvenidos. Si otro lo rechaza, entonces también serán rechazados. Si uno guarda lo que ellos tienen en sus listas acerca de las cosas que se deben y no se deben hacer, entonces serían personas aceptables espiritualmente. Pero si uno no sigue esas normas, no sigue ese estándar escrito, creado por ellos, entonces es una persona indigna del favor de Dios y de la aprobación de los demás. Eso es el legalismo. Repito, el establecimiento de normas seleccionadas por las personas con el propósito de celebrar el logro humano con el disfraz de agradar a Dios. Ahora, la segunda pregunta, ¿cómo se ve el legalismo? Bueno, en primer lugar quiero decirles que le encanta el ropaje religioso. Emplean la jerga religiosa y en muchas ocasiones esgrimen credenciales de organizaciones religiosas. Y cuando lo hacen, usan los arreos religiosos para convencer a otros de que sus propias agendas cuentan con la aprobación de Dios. Y en la mayoría de los casos esto no es real. Ahora, ¿por qué es malo el legalismo? Bueno, es malo porque niega la gracia de Dios. Como dije, asfixia el espíritu, porque trata de ganarse el favor de Dios por las obras, por las acciones humanas. El legalismo es malo porque produce en las personas lo que el Señor menos desea: el orgullo, la jactancia, la hipocresía, la santurronería. Nosotros creemos que las obras son resultados de la fe. Santiago lo enseña. Y sin entrar en contradicción con Pablo, que dice que nadie se va a salvar por las buenas obras, que somos justificados por la fe, que es por gracia.
Claro, ambos están mirando las obras desde un punto de vista diferente. Pablo las ve como el intento del hombre de ganarse el cielo por su buena conducta, por sus buenas acciones, mientras que Santiago la ve como el resultado de la fe. No hay obra que usted y yo podamos realizar que nos haga merecedor del cielo. La Biblia dice que no es por obra para que nadie se gloríe, para que cuando lleguemos a las puertas del cielo, la única respuesta ante la pregunta del Señor, ¿por qué estás aquí? ¿Por qué te debo dejar entrar en este cielo? Es porque he creído en ti, Señor. Porque he creído en ti como mi Salvador y como mi Dios. No por las buenas cosas que hagamos. Nada bueno, entre comillas, porque no hay nada bueno en nosotros. Ninguna buena acción, según nuestra perspectiva, nos podrá hacer merecedor del cielo. Dice la palabra, no por obras, para que nadie se gloríe. Es por gracia. Es un regalo de Dios. Ahora, las obras son resultados de la fe. Las obras son resultados de nuestra relación con Dios. Por eso la clave, lo primero es tener una relación con el Señor. Y esto parece muy simple y sencillo, pero a algunas personas se les hace difícil de entender. Sobre todo cuando han sido programados para creer otra cosa o se les ha enseñado otra cosa. Y estoy hablando no de personas incrédulas, estoy hablando de cristianos. De aquellos que han conocido el Evangelio pero no han acabado de entender que no se trata de lo que hacen. Lo que hacemos es el resultado de lo que creemos. Se trata de lo que creemos y a quién hemos creído. La clave es tener una relación personal con Dios y después todo lo otro vendrá como consecuencia. Usted viene a la iglesia porque necesita del Señor para crecer espiritualmente, pero esa no es su relación con Dios. Usted le habla a otro porque entiende por la palabra que estamos acá para llevar el Evangelio hasta lo último de la tierra. Pero eso es el resultado de haber conocido a Cristo y de relacionarme con Él. Porque cuando una persona toma una decisión equivocada, lo primero que hizo fue alejarse del Señor. No fue dejar de venir a la iglesia. Una persona deja de congregarse cuando ya su relación con Dios se ha roto mucho antes. Y el gran ejemplo que podemos presentar es aquellos que aún vienen a la iglesia y no tienen absolutamente ninguna relación con Dios. Vienen por venir. Ahora no quiero decir que todo el que venga esté en ese caso, porque cuando usted tiene una relación estrecha con el Señor, la iglesia no es una carga, no es una obligación, es una necesidad. Pero ninguna buena obra, ninguna acción que nosotros podamos cometer y realizar nos da el cielo. Eso alimenta el orgullo, la jactancia, la hipocresía y la santurronería. Los fariseos eran realmente los legalistas en los tiempos de Jesús. Un grupo de expertos en religión. No habían otros en cuanto a conocimiento religioso. Sin embargo, escuchar el término fariseo es sinónimo de hipocresía, ¿verdad? Jesús se enfrentó a ellos. Y veamos en el mensaje de hoy varias ideas que me gustaría compartirles. En primer lugar, una ocasión cuando el legalismo levantó su fea cabeza. En segundo lugar, vamos a ver el legalismo y el sábado. Y en tercer lugar, la invitación de Cristo ante la pesada carga del legalismo. Y una idea más, Cristo impartiendo su gracia ante el legalismo. En primer lugar, veamos una ocasión cuando el legalismo levantó su fea cabeza. Y es la historia de un hombre llamado Leví. Un hombre sacerdotal. Un hombre que uno no esperaría que estuviera sentado detrás de la mesa de un cobrador de impuestos, que era considerado ante los ojos de los judíos como un traidor y más aún como un ladrón, utilizando el poder del Imperio Romano para extorsionar a su propio pueblo, inflando el monto de sus impuestos y llenándose los bolsillos con la diferencia. Esto ponía a Leví al mismo nivel que las prostitutas, quienes eran igualmente culpables de venderse a los extranjeros.
Sin embargo, un día Jesús pasó por la oficina de impuestos de Leví, escandalizando a todas aquellas personas que le vieron. Llamó a este hombre a formar parte del grupo de los 12. Sin embargo, ¿cuál fue la respuesta de este cobrador de impuestos? Dice la palabra que inmediatamente cerró su negocio, jurando no volver a abrirlo de nuevo jamás, y luego puso una fiesta gigantesca para celebrar el hecho de haberse apartado del pecado. Claro, la Biblia nos relata de manera más simple y sencilla. Jesús le llama y él le sigue. Dice Mateo capítulo 9, verso 10: y aconteció que estando él sentado a la mesa en la casa, he aquí muchos publicanos y pecadores que habían venido, se sentaron junto a la mesa con Jesús y con sus discípulos. Cuando vieron esto, los fariseos dijeron a los discípulos: ¿por qué come vuestro maestro con los publicanos y pecadores? Bueno, el sentido común nos llevaría a creer que los líderes religiosos de la comunidad debieron estar presentes en esta celebración. Después de todo, era un excobrador de impuestos del enemigo que había visto la luz y ahora estaba convertido en un seguidor de un prominente rabí. Pero cuando los cobradores de impuestos, prostitutas y otros pecadores salieron de la sombra social para celebrar la decisión de su amigo, un grupo de clérigos legalistas malintencionados se quedaron al otro lado del patio hablando en susurros. Aquí vemos al legalismo levantarse. Estos personajes murmuraban: ¿por qué come vuestro maestro con publicanos y pecadores? Ahora, para entender un poco más hasta dónde iban los legalistas, quiero que prestemos atención a un aspecto que se convirtió en el punto preferido para ellos en cuanto a énfasis y en cuanto a revestirlos de carga, haciéndose algo insoportable, y fue el tema del sábado. Ellos, intentando mantener su superioridad moral, o por lo menos dar la impresión de la misma, deciden enfatizar la parte de la ley de Dios que se ajustaba a su inclinación natural. Por cualquiera que fuera la razón, el cuarto mandamiento se convirtió en el mandamiento favorito de ellos. La palabra de Dios nos dice en el libro de Éxodo, en el capítulo 20, Éxodo 20, 10 y 11, donde podemos leer las siguientes palabras: mas el séptimo día es reposo para Jehová tu Dios, no hagas en él obra alguna, tú, ni tu hijo, ni tu hija, ni tu siervo, ni tu criada, ni tu bestia, ni tu extranjero que está dentro de tus puertas. Porque en 6 días hizo Jehová los cielos y la tierra, el mar y todas las cosas que en ellos hay, y reposó en el séptimo día. Por tanto, Jehová bendijo el día de reposo y lo santificó. En tiempo de Jesús, esto era lo que Dios había establecido allí en los mandamientos. Sin embargo, en los tiempos de Jesús, los fariseos transformaron el sábado en algo totalmente diferente a lo que Dios había querido. Al sencillo mandamiento de descansar, los fariseos le habían añadido una larga lista de provisiones específicas. O sea, les pareció insuficiente, les pareció poco lo que el Señor les había pedido, y entonces quisieron agregarle. Pero lo interesante de todo esto es que estos personajes mismos no lo guardaban. O sea, el fariseo es aquel que tiene una norma para que otros la guarden. Sin embargo, como el Señor le dijo, ustedes no son capaces ni de moverla con un solo dedo, y ponen sobre los demás cargas imposibles de llevar. Por si acaso habían omitido algo, crearon 39 categorías
de actividades prohibidas para ese día. 39. Qué irónico que el día de descanso se viniera a convertir en una carga tan pesada, producto de la invención humana. Nadie se atrevía a cuestionar la jurisdicción exclusiva que tenían los fariseos como una especie de policía religioso. Ellos eran jueces y jurados en todo lo que tenía que ver con el sábado. Nadie se atrevía a cuestionarlos. Nadie se atrevía a confrontarlos con su hipocresía hasta que vino Jesús. Una tarde soleada, lo vieron a él y a sus discípulos espigando el grano, como lo permitían las escrituras judías. La palabra del Señor dice en Deuteronomio capítulo 23, versos 24 y 25, donde podemos leer: Deuteronomio 23, versos 24 y 25. Dice: cuando entres en la viña de tu prójimo, podrás comer uva hasta saciarte, mas no pondrás en un cesto. Cuando entres en la mies de tu prójimo, podrás arrancar espigas con tu mano, mas no aplicarás hoz a la mies de tu prójimo. Eso era lo que decía la ley. Eso reflejaba la voluntad de Dios. Pero ahora, en violación a la tradición de los fariseos, Jesús estaba haciendo lo que decía la ley. Sin embargo, estaba violando una tradición humana. La palabra del Señor dice en Marcos capítulo 2, verso del 23 hasta el 28, donde podemos leer: aconteció que al pasar él por los sembrados un día de reposo, sus discípulos andando comenzaron a arrancar espigas. Entonces los fariseos le dijeron: mira, ¿por qué hacen en el día de reposo lo que no es lícito? Pero él les dijo: ¿nunca leíste lo que hizo David cuando tuvo necesidad y sintió hambre? Él y los que con él estaban, y cómo entró en la casa de Dios, siendo Abiatar sumo sacerdote, y comió los panes de la preposición, de los cuales no es lícito comer sino los sacerdotes, y aún a los que con él estaban. También les dijo: el día de reposo fue hecho por causa del hombre, y no el hombre por causa del día de reposo. Por tanto, el Hijo del Hombre es Señor aún del día de reposo. En la mente farisea, los hombres estaban trabajando el sábado, porque arrancar trigo de su tallo es cosechar, restregar los granos, o con las palmas de las manos es trillar, y soplar la paja es aventar. Sin embargo, Jesús los confronta, Jesús los censura, dándole 3 puntos a estos autoproclamados guardianes de la moralidad. Y hay 3 puntos que quiero compartirles, en los cuales se basa la respuesta de Jesús. En primer lugar, los fariseos le daban más importancia a las tradiciones de los hombres que a la ley de Dios. La tendencia humana muchas veces se va por este camino. Y esto ocurre cuando uno ignora las verdades de las Escrituras o las conoce parcialmente. Entonces se le hace muy fácil agregarle cosas a la Biblia, o tal vez quitarle, como en muchos casos ocurre. Ahora, en su intento por elevarse a sí mismo y dominar a los demás, pasaban por alto 2 mandamientos, los 2 mandamientos más importantes. Amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma y con toda tu mente, y amarás a tu prójimo como a ti mismo. Así dice la palabra en Mateo capítulo 22, versos del 36 al 39. Primero, mi amor para con el Señor. Quiero que observen esto, porque ahí está la clave de todo en nuestra vida cristiana: en amar a Dios. Ahora, dice la Biblia que usted y yo amamos a Dios porque Él nos amó primero. El amor a Dios se manifiesta en una relación
leyendo su palabra todos los días, hablando con Él todos los días, eso se llama tener una relación con Él. Y dice la palabra que en consecuencia de amar a Dios, entonces yo puedo amar al prójimo. Cualquier cosa que yo hago para Dios debe ser el resultado de mi amor por Él. Sin embargo, estos hombres se habían desconectado con Dios. No tenían una relación ni parecida en lo que podríamos llamar una relación con Dios verdadera, y habían caído en puras tradiciones, pura fachada. En segundo lugar, Dios ofreció leyes a su pueblo para bendecirlo, no para que se convirtieran en una carga. Cada una de estas leyes o bien elevaba la calidad de la vida humana o restauraba la relación con Dios después de haberse producido una ruptura. Él no hace demandas irrelevantes. Dios nunca actúa por capricho. Estas leyes Dios las entregó a su pueblo para bendecirlo. En tercer lugar, la ley vino de Dios y la ley no puede ser más importante que Dios. El propósito de la audaz afirmación de Jesús cuando dijo: yo, el Hijo del Hombre, soy Señor también del sábado. Y con esto estaba desafiando la autoridad de los fariseos, quienes estaban o quienes se la habían robado a Dios. En otras palabras, Él les estaba diciendo: el sábado no lo controlan ustedes, es mío, porque yo soy Dios. Se los estoy quitando. Después de Jesús haber dicho estas palabras, entonces se enfatiza la clave de lo que significa conocerle a Él. Establece las verdaderas condiciones a través de las cuales el hombre puede acercarse a Dios. Y déjenme decirle que no tienen nada que ver con las condiciones que los hombres hemos creado. Vamos a ver la invitación que Jesús hace ante la pesada carga del legalismo. Quiero que leamos allí en Mateo capítulo 11, verso del 28 al 30, donde podemos encontrar estas palabras: venid a mí todos los que estáis trabajados y cargados, y yo os haré descansar. Llevad mi yugo sobre vosotros y aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón, y hallaréis descanso para vuestras almas, porque mi yugo es fácil y ligera mi carga. ¿Quién es el que hace la invitación? Es Jesús. Él dice: venid, ¿a qué? Venid a la iglesia, venid al templo, venid al ritualismo, venid al sacrificio, venid a la pobreza, a las peregrinaciones, a las penitencias, venid a las buenas obras, venid a la religión. No, esa versión es según los hombres. Esas no son las palabras de Jesús. Él dice: venid a mí. ¿No le entienden aún? El cristianismo no es una religión. El cristianismo es tener relación con una persona. Y esa persona es Jesús. Él dice: venid a mí. Si alguien te ha enseñado que se trata de venir a la iglesia, al templo, a las buenas obras, a las penitencias, te ha enseñado mal. Pero no malinterprete. Yo no estoy diciendo que usted no deba venir a la iglesia. Yo lo que estoy diciendo es que usted debe venir porque tiene una relación con Dios. En nuestra cultura, una invitación por escrito tiene por lo menos 3 informaciones. En primer lugar, ¿qué hace la invitación? ¿Para qué se extendió la invitación? En segundo lugar, ¿para quién es la invitación?
Y en tercer lugar, ¿qué es lo que se ofrece? Y me gustaría que viésemos cada una de ellas a la luz de la invitación que Jesús realizó. En primer lugar, ¿quién hace esta invitación? ¿Quién está hablando aquí? Está hablando Jesús. Justo antes de hacer la invitación, Él también dijo las palabras del verso 27. En Mateo 11, todas las cosas me fueron entregadas por mi Padre, y nadie conoce al Hijo sino el Padre, ni al Padre conoce a alguno sino el Hijo. Hermanos, no es posible tener paz con Dios. No es posible tener paz con Dios Padre sino a través de Jesucristo, el Hijo de Dios, quien declararía más adelante las palabras que aparecen en el Evangelio de Juan, capítulo 14, verso 6. Yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre si no es por mí. Volvemos a lo mismo. Es una persona. Conocer a Dios es conocer a Cristo. Él lo dijo. Creed en Dios, creed también en mí. Mucha gente hoy dice que cree en Dios. La Biblia nos recuerda en Santiago que los demonios también creen y tiemblan. No es suficiente con que alguien diga yo creo en Dios. Cuando alguien le diga eso, pregúntele, ¿y qué crees de Dios y cómo crees en Él? Si no le dice yo creo en Dios a través de Cristo, yo creo que para llegar a Dios el único camino es Cristo, no ha entendido en absoluto el Evangelio. Esa es una enseñanza de la Biblia básica, importante. No es posible tener paz con Dios sino a través de Jesús. Y por más osada que parezca esta aseveración, Jesús se describe a sí mismo. Y Él dice en el verso 29, aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón. Nuevamente está Jesús. Él es el modelo, Él es la clave. Hacia Él es que tenemos que mirar. A diferencia de los envanecidos fariseos, que si algo caracterizaba su vida no era precisamente la humildad de espíritu, y mucho menos la mansedumbre, era la arrogancia, el orgullo, el ensalzar su propia justicia humana. Y en contraste con ello, Jesús se identifica a sí mismo como manso y humilde de corazón. Para ayudar a los humildes, Él se hizo humilde y puso sobre sí las cargas de aquellos a quienes Él había venido a liberar. Y no hay otra manera a través de la cual la persona pueda experimentar la salvación si no es por la humildad espiritual. El Señor Jesucristo dijo en Mateo capítulo 5, bienaventurados los pobres en espíritu, ¿verdad? Tal como aparece en este capítulo, me gustaría leerlo. Bienaventurados los pobres en espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. Aquí no está hablando de pobreza financiera. Aquí no está hablando de ningún otro tipo de pobreza, sino pobreza espiritual. Es aquella persona que reconoce que delante de Dios está perdido, que delante de Dios no merece otra cosa sino el infierno, que es un pecador y que la paga por el pecado es muerte. Esa es la clave. Por eso dijo Jesús, bienaventurados los pobres en espíritu, que es diferente a la arrogancia y el orgullo de los fariseos. ¿Recuerdan el contraste entre aquel fariseo y el publicano? La manera como ambos oraban y como aquel publicano decía, Señor, sé propicio a mí que soy pecador. Mientras la gente se crea que se merece el cielo, mientras la gente se considere que es buena y que hay méritos en su vida por los cuales Dios le mira y le agrada, no podrá entender jamás el verdadero evangelio de Jesucristo. Es por gracia. Es algo que Dios nos da y que no merecemos en absoluto.
Jesús es el que hace la invitación. ¿Lo conoces? La única manera en que el hombre puede experimentar paz y paz genuina es teniendo una relación con Jesús. En segundo lugar, ¿para quién es la invitación? Para todos. Porque aquí los identifica de esta manera: venid a mí todos los que estáis trabajados y cargados, y yo os haré. Bueno, ¿quién no está con cargas? Todos las hemos tenido y las tenemos. La diferencia es que ahora el Señor es quien lleva nuestras cargas. La diferencia es que ahora tenemos palabras, como dice Pedro, echando toda vuestra ansiedad sobre Él, porque Él tiene cuidado de vosotros. Pero todo ser humano ha tenido cargas. Probablemente usted ha venido en esta tarde a este lugar con muchas. Por eso la invitación es también para ti. Tienes la opción de ir a Jesús y poner tus cargas en Él, o seguir arrastrando con ellas, por pesada que sea. Dice Jesús: venid a mí todos. Los judíos del primer siglo estaban bajo una pesada carga de religiosidad, de creación humana, de legalismo, o una larga lista de reglas que regían prácticamente todos los aspectos de su vida, todas ellas basadas en leyes dadas por Dios, pero luego torcidas e infladas para satisfacer el deseo de un grupo de personas que querían dominar a los demás. Cuando uno conoce a Jesús y crece en su relación con Él, le va importando cada día menos lo que otros puedan pensar. Le va importando cada día menos agradar a los hombres y más agradar a Dios, porque ahí la clave. Él nos salvó, nos dio la vida eterna y dice: y yo he venido para que tengan vida y para que la tengan en abundancia. Los judíos fervientes necesitaban hallar alivio. En una palabra, necesitaban descanso. Eso es algo que todo ser humano necesita hoy. Dolorosamente el hombre intenta encontrar ese descanso de maneras equivocadas, porque hay seres humanos que creen que pueden brindarle ese descanso espiritual a otros. Y lo interesante es que muchos de ellos son inconversos. Es como un ciego guiando a otro ciego. ¿Qué le puede ofrecer una persona sin Cristo a usted? En cuanto a problemas espirituales, la Biblia contiene todas las respuestas. Aun cuando usted no encuentre un versículo directo y específico, sí hay un principio que puede aplicar. ¿Ha conocido a Jesús? ¿O está viviendo una vida puramente religiosa? Se trata de que usted se crió en un hogar cristiano y sus padres de pequeño le enseñaron acerca de Dios y de la iglesia. Pero tiene usted una relación con Dios hoy. Mire mi pregunta, yo no le estoy preguntando si usted en el pasado conoció a Jesucristo, porque algunos cristianos lo único que tienen que contar es una experiencia que le ocurrió en el pasado. Y tú le preguntas: bueno, ¿por qué conociste? ¿Por qué eres cristiano? Bueno, porque yo conocí a Cristo. En el pasado un día me arrepentí, lo acepté. Está bien que hayas conocido a Cristo, pero no es la pregunta pertinente. ¿Sigues hoy conociéndole? ¿Sigues hoy amándole? ¿Sigue siendo Él hoy tu Salvador y tu Señor? Si me dices no, la realidad es que aquello no sirve. Aquello fue falso. Porque cuando uno conoce al Señor, persevera, lo dice la palabra. La invitación es para todos. Si tú tienes cargas, deja que el Señor las lleve. Al final vas a llegar al punto de decir: yo no las puedo manejar. Son cosas que escaparon de mi control. Y el Señor nos pone en situaciones así para que aprendamos a depender de Él. En tercer lugar, ¿a qué se ofrece en la invitación? Descanso. El Señor no te dice: ve y toma pastillas, o consume drogas, o trata de calmar tus nervios por medio del alcohol. El Señor dice: ven a mí. Claro, si uno está enfermo y tiene que tomar una medicina, no hay ningún problema con eso. Pero recuerden cómo funciona esto. Primero Jesús y luego lo demás. No puedes poner tu fe en un médico ni en un medicamento, porque estás equivocado.
las cosas no te van a salir bien. Descanso, dice Jesús. La religión, ¿qué dice? Trabaja más, esfuérzate más, haz esto, no hagas esto, dame hasta que no tengas más. Dios todavía no está complacido contigo. Empuja más duro y por más tiempo. Jesús vio los corazones de estas personas que estaban exhaustas, sobrecargadas, ansiosas, estresadas, y le ofreció un camino mejor. Le dijo: lleven mi yugo sobre vosotros y aprended de mí. En el Antiguo Testamento el yugo era símbolo de carga o esclavitud. La clara intención de Jesús fue utilizar esta imagen del yugo para darle un vuelco irónico. Él está diciendo: la verdadera libertad la vas a experimentar cuando te conviertas en un esclavo mío. Parece paradójico, pero es real. ¿Saben por qué? Porque Jesús ofrece la libertad en un área donde el hombre es un esclavo. Y no importa si está libre en un sentido humano, no está en una prisión, puede ir a donde quiera. Aún así puede tratarse de que es un esclavo, porque la Biblia dice que aquel que practica el pecado, esclavo es del pecado. Y conocer a Cristo es conocer la verdadera libertad. El habernos dado cuenta que hemos estado viviendo toda nuestra vida ciegos, perdidos, sin esperanza y bajo condenación, y de pronto experimentar el amor de Dios de una manera extraordinaria, que vino y cambió nuestra vida, puso en nuestros corazones gozo, nos mostró un camino nuevo y la esperanza de que iremos con Él, y lo mejor, que su compañía no nos falta. Entonces nos damos cuenta de cuán equivocados estábamos. Se trata de conocer a Jesús y seguirle conociendo todos los días. Entonces, cuando abres su palabra y la lees y lees sus mandamientos, en tu corazón está el deseo de agradar a Dios. ¿Sabes por qué? Porque le amas. Y le amas porque le has conocido. Y entonces lo que Dios enseña en su palabra no es para ti una carga. Es para ti el medio a través del cual puedes manifestar tu gratitud y tu amor para con el Señor. Jesús dice: vengan a mí y yo os haré descansar. Pero no solo lo dice, sino que la historia de Leví termina con el Señor impartiéndole la gracia, sin importar lo que otros pensaran, dijeran o estuvieran haciendo. La gracia es el regalo del humilde al humillado. La gracia reconoce, escuche bien, la fealdad del pecado, pero decide ir más allá. Cuando hablamos de gracia no estamos hablando de libertinaje. Pablo dijo: como estamos bajo la gracia, entonces perseveraré en el pecado para que la gracia abunde. En ninguna manera. La gracia ve el pecado, pero mira más allá de su fealdad. Y como he dicho en otras oportunidades, tu pecado y el mío no sorprenden a Dios. Lo entristece, pero no le sorprende. Él nos conoce. Y Dios es un Dios de oportunidades. Oportunidades que otros hombres no saben mostrar. Por eso, en medio de tu pecado, lo mejor que puedes hacer es humillarte delante de Dios, reconocerlo y ponerte en sus manos de amor. Es cierto que Dios es un Dios de ira y de juicio, porque es santo, pero no podemos obviar sus otros atributos. Dios es amor, es misericordioso y es un Dios que nos rescata a pesar de que no lo merecemos. La gracia acepta a una persona como alguien digna de ser tratada con compasión, a pesar de cualquier suciedad, a pesar de la dureza de su coraza que nos mantiene separados del resto del mundo. La gracia es un regalo de tierna misericordia, cuando esto parece ser lo más absurdo. La gracia engendra gracia, y Jesús irradiaba e irradia esa cualidad. Él dijo: venid a mí todos los que estáis trabajados y cargados, que yo os haré descansar. Mientras los dirigentes morales de la ciudad celebraban con Leví y su nuevo
el maestro, o sea, los indigentes morales, los fariseos manifestaban su censura. En Lucas capítulo 5, verso 30, quiero que leamos las palabras que aparecen allí. Lucas 5:30. Dice la Biblia: y los escribas y los fariseos murmuraban contra los discípulos diciendo: ¿por qué coméis y bebéis con publicanos y pecadores? A ellos no les importaba para nada la relación de Dios con sus criaturas. Ellos tenían un sistema de casta que tenían que mantener, un territorio político que defender. Nunca se les ocurrió pensar que Dios podía estar descontento con ellos. Que nunca se te olvide que lo más importante para ti es qué piensa Dios de tu vida. ¿Qué piensa Dios de lo que está haciendo? Paradójicamente, lo que obstaculiza la relación entre Dios y los seres humanos es nuestra escrupulosidad moral y nuestra fingida piedad. Porque muchas veces no somos más que una máscara, pero a Él no lo podemos engañar, porque Él mira el corazón. La palabra dice en Lucas capítulo 5, versos 31 y 32, Jesús le dijo: los que están sanos no tienen necesidad de médico, sino los enfermos. No he venido a llamar justos, sino a pecadores al arrepentimiento. Y quiero tomar estas palabras del Señor, dichas en aquel momento cuando llamó a este hombre rechazado por todos y le dio una oportunidad, y qué gran oportunidad, de convertirse en uno de los 12. El mensaje de que los sanos no tienen necesidad de médico. No se trata de que el pecado sea una enfermedad, porque la enfermedad lo que necesita es medicina, pero se puede tomar como un símbolo cuya solución o cuyo medicamento es Jesús. La paga por el pecado es muerte, y el pecado es desobediencia. Desobediencia a lo que Dios ha establecido en su palabra. Y aquí quiero decirles algo: no importa lo popular que sea un pecado, por la mucha gente que lo practique o por cuán a menudo lo haga, eso no va a cambiar la realidad de lo que Dios piensa acerca de ese pecado. Seguirá ofendiéndole y Dios seguirá diciendo que lo aborrece. El pecado es una ofensa contra un Dios santo. Y lo primero que tiene que reconocer todo ser humano es que somos pecadores. De alguna manera u otra, todos hemos ofendido a Dios. Dice la Biblia: los que están sanos no tienen necesidad de médicos, sino los enfermos. Quizás usted, si se compara con alguien peor que usted, va a decir que es bueno. Cuando usted mira esas horripilantes escenas de decapitación en la televisión por esos grupos terroristas, usted dice: soy un ángel. O cuando mira las escenas de aquel violador que molestó a un niño o violó y asesinó a una mujer, o aquel hombre que mató a su hija y 6 nietos, yo soy un ángel, yo soy bueno. Es que te estás comparando con la persona equivocada. Te tienes que comparar con Jesús, con Dios. Y déjeme decirle que cuando nos comparamos con Él, siempre vamos a estar por debajo. Eso nos dice que todos somos pecadores. Y dijo además Jesús: no he venido a llamar justos yo diría a aquellos que se creen que son justos, porque la misma Biblia dice en Romanos que no hay justo ni aún uno. No hay quien haga lo bueno, ni siquiera uno. Pero usted puede estar pensando: pastor, eso tiene que estar equivocado, porque yo conozco personas que han ayudado a los pobres, que hacen buenas acciones para con otros. Bueno, según nuestra manera de clasificar lo bueno y lo malo, puede ser que sea bueno, pero según Dios, nada que se produzca de un corazón incrédulo es bueno. Y lo que se produce como resultado del corazón en el corazón de un cristiano no es tampoco por nuestras capacidades. Dios lo considera como fruto porque es Él quien está obrando a través de nosotros. No hay justo ni aún uno. No eres bueno. No eres bueno, y tu pecado y el mío nos condenan al infierno.
Entonces, ¿qué debemos hacer? Venir a Jesús. Es el único remedio, la única solución. Él dijo, venid a mí todos los que estáis trabajados y cargados. ¿Creen ustedes que la sociedad judía de aquel tiempo le hubiera dado una oportunidad a Leví? ¿Creen que le hubieran dado una oportunidad a Zaqueo, que dice la palabra que era publicano y rico? ¿Le habrían dado una oportunidad a la mujer samaritana? ¿Le habrían dado una oportunidad a aquella mujer sorprendida en pleno acto del adulterio? No. Más bien, los habrían eliminado, tirado a un rincón, porque los hombres no saben perdonar, los hombres no saben dar oportunidades. Pero el Dios de la Biblia es un Dios que da oportunidad. Si usted está dispuesto a tomarla. Usted no ha ido demasiado lejos. Y es más, no hay lugar tan distante donde su mano no nos pueda alcanzar. Y usted ha venido a este lugar y en esta hora porque Dios le trajo. Y usted quería, y Dios quería que usted escuchara estas palabras. Si aún Jesucristo no es su Salvador, ni es el Señor de su vida, yo quiero invitarle a que lo haga. Porque el espacio que Él debe ocupar, usted se lo ha dado a otra cosa o a otra persona. Ya he dicho, el hombre es incurablemente religioso. Dios nos creó de esa manera, para tener comunión con Él, pero esa comunión se rompió y el hombre ha estado tratando de llenar ese vacío de formas equivocadas. Si usted rechaza a Dios, usted le va a dar su corazón a otro Dios. Y no va a ser al Dios vivo. No va a ser al Dios de amor que murió por sus pecados, enviando a su Hijo, y que hoy le ofrece esperanza. No piense en lo que ha hecho o está haciendo. Piense en que Dios puede cambiar su vida. Si usted reconoce que es un pecador, que le ha ofendido y viene a Cristo. Vamos a orar. Padre, en esta hora quiero suplicarte por aquellas personas que están en este lugar y que aún no te conocen. Tú les has traído. Muchos de ellos han venido con cargas bien pesadas. Señor, yo te pido que tú te manifiestes de una manera muy especial en sus vidas. Que tú toques sus corazones con el poder de tu Espíritu Santo, porque tú llegas a donde nosotros no podemos llegar. Tú conoces lo que nosotros no podemos conocer, Señor. Y esta vida ha venido a este lugar sin conocerte y con muchas cargas. Probablemente hayan personas en este lugar que lo que tienen es conocimiento de Dios. Han abrazado una religión, pero no conocen al Salvador. Jesús les dice, vengan a mí y yo les voy a dar descanso. Vengan a mí y yo les voy a dar una vida nueva. Voy a perdonar sus pecados y les voy a dar la vida eterna. ¿Quieres tú venir a Cristo? Oh Padre, toca estos corazones en el nombre de Jesús. Amén. ¿Alguien quiere hacerlo, por favor? ¿Quisiera usted en esta hora recibir al Señor Jesús? Si no lo ha hecho aún o no lo ha hecho públicamente y quiere que la gente conozca que usted es cristiano. No porque realmente usted espere el aplauso de los hombres, sino para decir, yo conocí a Cristo. Cristo cambió mi vida y yo no me siento avergonzado de proclamar la realidad de ese cambio. Si alguien quiere hacerlo, levante allí su mano. Si usted quisiera aceptar a Cristo como Salvador, si aún no lo ha hecho, levante su mano. Me gustaría orar por usted, algún amigo o amiga. Que Dios te bendiga. ¿Alguien más quiere hacerlo? ¿Alguien más, por favor? Quiero que vean por esta jovencita. Ella estaba muy vinculada a las cosas de Dios. Y ella tomó la decisión de aceptar a Cristo. Y yo le entregué un material. Me gustaría especialmente que los hermanos del discipulado conversen con ella, porque yo le entregué un material para que ella fuera estudiando. Pero me gustaría que tuviera un discipulado mucho más profundo y que vean de qué manera pueden ayudarla a crecer. Y doy gracias a Dios porque tiene una familia cristiana que la está ayudando muchísimo. Y ahora quiero hablarles a aquellos que ya conocen a Cristo, pero que aún tienen cargas. ¿Saben? No es que el Señor no cumpla lo que promete, porque parece contradecir lo que estoy diciendo. ¿Cómo es posible que me dice que vengan a Cristo y ahora está diciendo que hay cristianos que tienen carga? ¿Saben qué? Porque aún después de haber conocido a Cristo, si usted diariamente, cuando vengan las presiones de la vida,
no ejerce la fe que ya tiene, diciéndole al Señor: Señor, yo no puedo manejar esta situación, manéjala tú, yo no puedo con esta pesada carga, llévala tú. Entonces, aún después de haberle conocido, vas a seguir arrastrando con esa carga. Y eso es peor que no haberle conocido. Yo no conozco la magnitud de tu problema, pero Dios sí lo conoce, y te puedo asegurar que esas palabras de Cristo también son válidas para ti. Habla con Dios, sea absolutamente sincero con Él. En definitiva, Él te conoce y nada se esconde delante de su presencia. Pídele perdón si estás haciendo algo incorrecto y acógete a su gracia, porque cuando Dios dice te perdono, te perdona de verdad. Y si hay alguna preocupación que te agobia, ponla sobre el Señor, porque dice la palabra que Él tiene cuidado de vosotros. Que el Señor los bendiga.